vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, llamó este jueves a revisar el convenio con el Fondo Monetario Internacional y buscar un acuerdo político nacional para superar las dificultades económicas del país. El problema es la deuda con el organismo que asfixia a los argentinos. Cristina reconoció el momento difícil de Argentina y aseguró que el gobierno de Alberto Fernández ha sido infinitamente mejor que si Mauricio Macri hubiera sido reelecto. Las expresiones de Cristina surgieron durante una entrevista con Pablo Dugan en el programa Duro de Domar de la televisión argentina C5N. La vicepresidenta ha denunciado permanentemente los mecanismos ilegales utilizados por el gobierno de Macri para lograr el préstamo del Fondo Monetario Internacional y la desaparición de los dineros del mismo. Recientemente se publicó el informe aprobado por la Auditoría General de la Nación que detalla la enorme cantidad de violaciones a la ley cometidas en el otorgamiento y posterior ejecución del préstamo. Fernández de Kirchner dejó entrever que no será candidata a la presidencia de la Nación en las próximas elecciones en el diálogo con Dugan. Veamos brevemente una cronología de los hechos. Partimos de un antecedente muy importante, que es clave para comprender por qué luego se sucedieron los problemas en la gestión e incumplimientos normativos. En enero de 2017 se dividió el exministerio de Hacienda y Finanzas Públicas en dos, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Finanzas. Al Ministerio de Finanzas le correspondieron dos funciones claves: la gestión de la deuda pública y la función de autorizar la operación. En mayo de 2018, el presidente de la Nación tomó la decisión de emprender las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El 7 de junio, concluyeron las negociaciones y 5 días después, el 12 de junio, se firmó el primer acuerdo con el FMI. Los firmantes fueron el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda, es decir, el ministro que no tenía facultades respecto de deuda pública. 2 días después de la firma, renuncia el presidente del Banco Central, quien había firmado el primer acuerdo. Al día siguiente, presenta la renuncia el ministro de Finanzas, se lo designa como presidente del Banco Central de la República Argentina y se pide acuerdo al Senado para la designación, la cual nunca se concretó. No obstante, la designación del ministro de Finanzas como presidente del Banco Central tuvo efecto 3 días después, el 18 de junio, fecha en que se firmó el segundo acuerdo. Es decir, que en un día, al ex ministro de Finanzas se le acepta la renuncia, se lo designa en comisión como presidente del Banco Central de la República Argentina y firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En ese acuerdo el otro firmante es nuevamente el ministro de Hacienda, quien seguía sin tener competencia en materia de gestión de la deuda pública. Recién el 21 de junio de 2018, 9 días después de la primera firma y 3 días después de la segunda, se dicta el Decreto de Necesidad y Urgencia 575/18, que unifica los ministerios y coloca la competencia sobre la gestión de la deuda pública en cabeza del ministro, que ya había firmado. 10 días después de la firma del primer acuerdo, se emite el dictamen jurídico donde, para validar la competencia del ministro firmante, se citó ese DNU 575/18, que no existía al momento de ninguna de las dos firmas y que se publicó el mismo día en que se emite el dictamen. Dado que la deuda pública trasciende las generaciones, se espera que un préstamo de tal excepcionalidad, magnitud e impacto sea gestionado con máxima prudencia.